y decir que yo solamente lo he contratado, no he hecho nada. No. Tú lo has contratado, tú eres autor intelectual y mediante pago tú has provocado una muerte, con lo cual tú tienes la misma pena que el autor material, ¿no? Entonces, en este caso, autor material y autor intelectual sí quería diferenciarlo porque, aunque sean distintas figuras jurídicas, el hecho de aplicarle la pena, salvando las distancias, creo, y las diferencias, sí es la misma. En esa época y en esta, eso sí es verdad. Bueno, yo para mantener una dualidad de lo que pasó en aquella época a lo que pasa ahora, está claro que aquel tipo de crimen, aquel tipo de rito ha sido lo que ha forjado nuestra España, ¿no? Sobre todo las zonas más rurales, como ha dicho Patricia, las zonas donde la gente es siempre un poco más ignorante, ese tipo de, como vuelvo a decir, ritos ancestrales es lo que mantiene unida a la gente. En el norte están las meigas, están siempre ese tipo de leyendas, en Cantabria está el Basajaun, aquí abajo tenemos el sacamantecas, como ya estuvimos hablando una vez, y ahora tenemos este crimen un poco. Para hacer la dualidad que yo te quería decir, Juan Carlos, ¿tú crees que a día de hoy se siguen haciendo este tipo de ritos? ¿Dónde tú crees que se siguen haciendo este tipo de ritos? Sobre todo, como bien ha dicho Patricia antes y recalcándolo, en la zona donde la gente es un poco más inculta, ignorante, y saber si hay algún tipo de crimen que a ti te suene o algo que haya llegado hasta este cáliz de asesinar a una persona hoy en día. Mira, yo creo que el tema de los ritos y de la cultura folclórica tradicional, que aunque a muchos de nosotros nos pueda parecer absurdo, sí es cierto que existe. Hombre, estamos hablando de un nivel extremo, estamos hablando de un asesinato, ¿vale? O de privar de libertad o de privarle de la vida a una persona. Pero dejando eso al margen, que también, y ahora sí que ahora incidimos en eso, sí es verdad que yo personalmente sí percibo determinados ritos. Hay gente que es muy supersticiosa y que no se basa en nada técnico para decir que eso es así. Desde una simple castaña, permíteme un poco el ejemplo, castaña en el bolsillo para no marearte en el coche, no sé si la había escuchado alguna vez, hasta cosas que sin sentido alguno, como, no sé, me suena a mí ahora, y ahora si tenéis vosotras más en la cabeza podéis decirlo, pero lo de la babosa en la verruga y te enterrar la babosa y ya se te quita la verruga, cosas así, o sea, absurdas, pero que bueno, están ahí, y es como que no lo sé, pero por si acaso lo hago, ¿vale? Sí, bueno, sí que es verdad que hay un montón de rituales que tú le preguntas a la gente y sigue estando a la orden del día. A mí me han contado, por ejemplo, como tú dices, eso de tener una enfermedad y visitar al curandero y decirte al curandero, haz esto y esto, y a mí me han contado de, hijo, que es que lo hice y se me quitó. Es que claro, es verdad, es verdad. Ya no sé, la superstición, el cuerpo que siempre sabes que se deja influenciar mucho sobre la mente, pero y también la desesperación, José, permíteme, la desesperación, es decir, una persona desesperada, aunque no sea una cosa grave, como sea grave, más desesperado, ¿no? Pero aunque no esté... somos muy placebo. Totalmente. Entonces tú mismo te la acabas creyendo, tú mismo piensas que sí, a mí me han dicho que sí, la eterna historia esta de alguien le funcionó y yo como pues lo tengo que probar como sea, ¿vale? Entonces siempre es que es verdad que lo que tú has dicho es cierto, siempre hay alguien que le ha funcionado. Entonces uno tiene la esperanza de que le funcione a él. No sé qué pensáis vosotras, pero vamos. A ver, ya lo comentaba también Patricia en esa narración, que ya estuvimos hablando del sacamanteca en su momento y hablábamos del tema de los rituales, que se daba mucho en países latinoamericanos, también en países de África y también en países del primer mundo, como se suele decir, dentro de clases sociales altas. O sea, que eso continúa y a día de hoy, incluso aquí en España, también seguimos viendo esa posición del curandero, quizá en poblaciones mucho más pequeñas, pero que siguen existiendo. O sea que yo creo que eso continúa y que pese a todo va a seguir continuando, porque siempre, como decía, ese efecto placebo para curar enfermedades, quizá ahora con esta pandemia que estamos viviendo también puedan surgir nuevos curanderos o gente que se quiera aprovechar como en su momento se quisieron aprovechar en este caso. Por supuesto. De hecho, esto es un claro ejemplo, como decía Juan Carlos, de la desesperación, porque claro, una de mis preguntas también era ¿qué tipo de pena se le impondría al cliente que acude a ese tipo de rituales y permite pues el secuestro de un crío,
que lo desangren, que lo utilicen sus mantecas, sus higadillos, todo. O sea, ¿qué tipo de persona desesperada permitiría eso? Y por eso quería enlazar un poco este debate a lo que hoy en día estamos viviendo, que espero que no llegue a esa índole ni mucho menos. Y por eso daba también las gracias por la evolución tanto educacional como cultural que ha tenido ciertas poblaciones y hoy en día lo que estamos viviendo, ¿no? Que no obstante estamos muy desinformados o la información masiva también puede llegar a hacer mucho daño. Y también la otra parte que quería tocar era esa que decía ahora mismo Miriam sobre la gente de alta alcurnia o de otras clases sociales, donde muy a la sombra yo creo que también tienen hoy en día quizá otro tipo de rituales que no tenemos ni idea, pero bueno, que pueden llegar a dejar a lo largo de su camino un halo de crímenes de los cuales no podemos darle explicación, pero están sucediendo a lo largo de la historia. Se veía como aquí a términos nacionales, bueno, una de las conspiraciones de lo de las niñas de Alcácer, por ejemplo, otras conspiraciones acerca de desapariciones de niños, ya sea para trata de blancas o para otro tipo de trata, vete tú a saber. Entonces son pequeños picos, que todo eso queda en el halo, y yo creo que este tipo de rituales hoy en día, seguramente de otra índole o para otro tipo de temas, se sigue dando. Mira, hay dos cosillas que se me han quedado antes en el tintero. Una contigo, José, que me has preguntado. La segunda pregunta era algún tipo de delito que a ti te suene referente al tema de temas estas ancestrales y cosas de estas absurdas, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos mencionado, que es el exorcismo del Albaicín, ¿vale? Lo tenemos muy cerca y es una de esas cosas aberrantes, vamos, de decir, Dios mío, impresionante, y lo tenemos muy, muy cerca. Ocurrió aquí en Granada, ¿vale? Eso es lo que así a bote pronto se me ocurre. Otra cosa que tú decías, Patri, era qué tipo de pena le cae al que acude a este tipo de... Pues depende si conocía lo que iba a pasar o no conocía. No es lo mismo, por ejemplo, que tú acudas a un curandero, le digas que te quieres curar de un problema X y hasta ahí, y luego te enteres que el curandero ha matado a un niño, que tú sepas que va a matar al niño. Entonces, si tú sabes que va a matar al niño y no denuncias, tienes la obligación de denunciar cualquier tipo de delito. Eso lo tenemos todos, ¿vale? Pues entonces ya empieza a acumular todos los delitos. Si además participa, si además encubre, si además es que depende, ¿vale? Pero si tú no sabías nada, en este caso sí lo sabía. En este caso sí lo sabía, por eso te preguntaba. Hombre. De todo. O sea, a lo mejor no urde ese plan, pero realmente es cómplice. Participa. O sea, sabe que van a secuestrar a un niño, ve a ese niño, sabe lo que le hacen a ese niño y le obligan a beberse la sangre de ese crío. Totalmente. Bueno, y luego a sus mantecas a esparcirlas. O sea, que es que también es un poco morboso el tema. Y la alta sociedad, ¿verdad?, que tiene como rituales así raros. Ya no hablo, como decía Patricia, de curanderos, sino de cura me refiero, sino de, no sé, de otros tipos de cosas, como entre cosas sexuales, así como muy macabras. Bueno, sí, salió... sectas. A ver, Dan Brown es un especialista de estas cosas, ¿no? Tanto con la novela del Código Da Vinci, que ahí ya salía un montón de lo que eran los templarios, ápices. Luego con los Illuminatis, y todo siempre lo relaciona, ¿no?, como a un tipo de bacanal, siempre orgía extraña. Hay una película muy buena que se llama... Creo que alguna vez la hemos citado. Se llama La Novena Puerta, que es de una novela de Arturo Pérez Reverte, que es el Club Dumas, ¿no?, que es como la alta esfera está buscando, y siempre tienen ritos ancestrales, siempre en castillos, en casas viejas, en fin, y siempre hay víctimas, siempre. Totalmente. Mira, enlazando un poco también con el tema de dónde pueden venir este tipo de... Bueno, un antropólogo seguro lo diría mejor que nosotros, pero siempre yo considero que siempre tiene que haber algo de verdad. Mira, por ejemplo, actualmente que estamos viviendo una pandemia, como otras a lo largo de la historia hemos tenido, ¿habéis visto una especie de tratamiento que ya se utilizó con el ébola, de plasma de gente que se ha curado, que tiene anticuerpos, pues transferirlo a una persona? Es decir, ¿no estáis viendo como el tránsito de fluidos de uno a otro que te va a curar? Sí, ¿entendéis? como prueba. Y a veces, claro, esto es algo médico, esto es cierto. Pero claro, entonces dices, bueno, pues me bebo la sangre de un niño sano y yo, pues ya está, ya me curo. ¿Entiendes? Claro. Sí, por compararlo un poco, ¿no? A ver, es que tiene...
tiene toda la lógica ignorante, es que es así, tiene toda la lógica ignorante. Pero claro, lo que tú acabas de decir es verdad. Tanto en Italia como en España ahora estaban pensando que iban a hacer, ¿no? Pues como la transfusión, ¿no? El rollo de plasma, esta transfusión de sangre. Claro, tú esto y más, pongámonos en situación, hace 100 años. Se lo comenta a un hombre que encima de todo es hipocondríaco. Tú, vamos, es que te lo metes en el bolsillo. Pero es que yo creo que a día de hoy, con ese miedo que está surgiendo con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, que más o menos estamos en esa situación, ¿no? Que se vivía con la tuberculosis y demás, sí que había ese miedo en la sociedad, pues ahora lo tenemos con el coronavirus. Entonces, yo creo que habrá gente, a lo mejor no aquí en España o quién sabe, pero sí en otros países que se van a aprovechar de esto para hacer lo mismo. O sea, yo creo que se va a repetir la historia, no quizá a lo mejor con niños, pero sí con otro tipo de tráfico de personas o algo por el estilo. No sé, creo yo que puede llegar a ocurrir, ¿eh? Hombre, siempre se ha dicho que para que la globalización dé un paso adelante se ha tenido que cortar muchos pies por el camino. Y no es broma. Vale, pero este pie que acaba de cortar, como tú acabas de decir, Patricia, estos son muchísimos pasos atrás hacia la globalización. O sea, todo esto de... Me refiero a nivel evolutivo, a la hora de crear una... Últimamente parecía que el que no viajaba no era nadie. Uh-huh. Ahora volvemos hacia atrás, volvemos hacia nuestras fronteras, hacia no salir, hacia esto. Y esto va a ser un pensamiento que va a costar un poco, que salgamos otra vez. Y también hay que tener, a ver, hay que lanzar un atisbo de esperanza porque esto lo vamos a superar como siempre y más ahora con lo que hoy en día tenemos a nuestra disposición. La tecnología, las grandes mentes pensantes, todas uniéndose, ¿no? Pero también es cierto que lo que estamos viviendo, como bien recordábamos hace 100 años con tuberculosis y tal, esto no hay muro que lo pare, esto es el aire. O como bien se habla, ¿no? De que puede llegar a ser incluso estacional, ¿no? Una de las teorías que da más miedo, ¿no? Porque dice, si cada vez que pase un año voy a tener que volver a vivir lo mismo, esto es un antes y un después, ¿no? Pero Patricia, mira, hay una cosa que has comentado que yo pienso un poco distinto, es decir, ¿en qué sentido? No hay nadie que lo pare, no sé si te referías a lo que es la pandemia siempre están ahí, siempre va a existir, o a la evolución humana. Porque yo pienso un poco más como José, yo creo que va a haber una especie como de refundación ideológica en la que nos tendremos que plantear si es bueno que un ser humano de la península ibérica en 12 horas se transponga a Tailandia, donde los ácaros son distintos, los virus son distintos, el aire es distinto, y luego vuelva y traiga, es decir, todos sabemos que son la invasión de especies. Ahora tratamos mucho de aquí para allá, y ¿qué pasa cuando traslada a un ser vivo de una zona que no es la suya a otra? Pues que hay un desajuste. Entonces, el hecho de contaminar de la manera que lo hacemos en tan poco tiempo, eso es una manera de refundar nuestro ideario de cómo tenemos que organizar nuestra vida, no solo social sino personal. Y lo que ha dicho José, que no es baladí, eso de que apertura de fronteras, no de fronteras de inmigrantes, no estoy hablando de eso, estoy hablando incluso de dentro de Europa, no tiene nada que ver con el tema de... Sí, el mero hecho de lo que hablaban el otro día en las noticias, de un trabajador que trabaja en Guipúzcoa pero vive en Francia. Ese hecho tan simple. Entonces, ese contagio, si me permitís la palabra, en todo, en todo.